qué sucede. Muy bien. Entonces, eh, acá estoy. Espero que pueda tener control de todo. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Se está grabando supuestamente desde una aplicación que tengo aquí de grabación. Espero que se logre. Y si no, pues qué pena. No vamos a poder tener este taller grabado. Pero por eso es bueno asistir a los talleres. Uno nunca sabe qué puede suceder, ¿verdad? Entonces, es mejor estar presencial a esperar a verlo en una repetición. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento nuevamente. Soy Luis Francisco Sandoval, psicólogo especializado en desarrollo neurológico de niñez y adolescencia. Eh, y pues acá estoy con toda la disposición de compartir con ustedes. Vamos a silenciarlos para que no haya interferencias. Y pues hoy les decía, tenemos un taller muy interesante. Vamos a hablar acerca de el proceso lector, qué implica a nivel cerebral leer y por qué es importante que haya estrategias que se utilicen previo al proceso directamente de la lectura de un texto y qué está pasando en el cerebro cuando se establecen esas estrategias previas a leer. Y para ello pues voy a poner acá una presentación que quiero compartirles. ¿Dónde está la presentación? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¿Dónde está la presentación que quiero leer? Hoy me está fallando un poquito el Zoom. No sé qué está pasando con este Zoom que está hoy un poquito rebelde. Y ustedes me van a decir si pueden ver ahora la presentación. Sí. Ok, muy bien. Ahí estamos. Entonces el tema es preparando el cerebro previo a leer. Y pues para comenzar quiero compartirles que el proceso lector es un proceso muy complejo y que no es un proceso natural. ¿A qué me refiero con que no es un proceso natural? A que a diferencia, por ejemplo, de los procesos de elaboración numérica o de la matemática, en los cuales el cerebro ya por genética y por la historia evolutiva ya tiene áreas directamente especializadas para el manejo de los números y el aprendizaje de la adición, de la sustracción y de los procesos que continúan a esa matemática básica, a diferencia de esto, que esos ya están a nivel de lóbulos parietales, ya hay áreas específicas para la matemática, pues resulta que la lectura no es un proceso en el cual el cerebro tenga ya genéticamente preparados espacios que estén ya estructurados de nacimiento para que la persona pueda leer. Y entonces resulta que el aprendizaje de la lectura se vuelve un reto muy complejo que implica que nosotros los educadores tenemos que tener un sistema muy elaborado de eh, poder darle al cerebro estímulos, de estimulación del cerebro, para que este cerebro empiece a crear, a reciclar áreas dentro del cerebro para que se logre el aprendizaje de la lectura y escritura. O sea, ahí tiene que haber todo un proceso que empieza desde el nacimiento o desde antes de nacer, en donde el niño comienza lo que le llamamos la lectura emergente,
que es todo este proceso de estimulación de las áreas sensoriales, de áreas motoras gruesas, motoras finas, de lenguaje, de, procesos cognitivos, de cognición, de procesos de socialización, que en conjunto van a ir preparando paulatinamente el cerebro hasta llegar entonces a eh, procesos ya directamente de prelectura, en donde se comienza todo un proceso de estimulación auditiva primero, ¿sí? Y de la conciencia fonológica, y donde el niño entonces comienza a identificar que las palabras tienen sonidos y a jugar con los sonidos de las palabras, eh, de primero de la palabra, de la rima, del comienzo de la palabra, de la división de la palabra en sonidos silábicos, en fonemas, y luego ya en la división de las sílabas en segmentos más pequeños, en fonemas que son vocales y consonantes, y luego de esta preparación de la conciencia fonológica, comienza un proceso que se le llama de principio alfabético, en donde se le presenta al niño las, las grafías de los sonidos para que identifique que cada sonido tiene una representación gráfica. Y entonces el niño va a identificar la A y el grafema, el gráfico, la figura que representa la A, así la E, la I, la O, la U y todas las consonantes, y comienza entonces a asociar, como ya tiene conciencia de los sonidos, que un sonido, un fonema, al unirse con otros fonemas, forman una sílaba. Y eso ya lo puede empezar a ver. Y eso en el cerebro empieza a generar que haya áreas que se están reciclando para que se identifiquen esas letras y se formen entonces una serie de estructuras básicas que van a permitir que el niño pueda leer y escribir. Y entonces acá, en este dibujo, estamos viendo algunas de estas áreas que se empiezan a formar y que empiezan a tener funciones un tanto diferentes para las cuales fueron creadas. Y entonces, eh, por ejemplo, en el área visual, el área de la vista, vamos a marcar acá que es esta área de acá, ¿verdad? Esta área que está en el occipital y frontera con el temporal. Acá esto pues identifica objetos. Inicialmente pues identifica la cara de alguien, identifica que es un perro, que es un gato, que es una pelota. ¿Sí? Eso naturalmente. Pero entonces, con todo este entrenamiento, esa área va a empezar a identificar letras. Y entonces tiene una función más, que no solamente es la identificación de objetos, sino la identificación de grafemas. Y esos grafemas van a ir a esta área que está acá a la par en el área temporo-occipital, que naturalmente sirve para la identificación de rostros. Es del lado izquierdo del cerebro. Naturalmente, pues ahí en esa área, el área visual manda la forma de los ojos, la forma de la nariz, la forma de las orejas, la forma de la boca, el color del pelo, el tamaño de la frente, el óvalo de la cara, la forma de las mejillas, como elementos que van a constituir una cara. ¿Sí? Y ese es el trabajo de esa área, de la área de reconocimiento de rostros, en donde curiosamente entonces esa área tiene dos rutas. Una ruta que es la ruta del nombre de esa persona, que se asocia hacia estas áreas que son las áreas del lenguaje, que son estas áreas que están en esta área de aquí, y la cara que tiene un significado, ¿no? Que va a ir hacia el giro angular, ¿sí? Eso naturalmente. Entonces, nosotros podemos saber
que quien nos está hablando es Andrea, o es Zoilita, o es Olivia, o es Jenny, o es Juan Manuel, ¿no? Porque el cerebro en esa área vio a la persona, ¿sí? Vio ojos, nariz, boca, orejas, frente, pelo, etcétera, y asoció ese conjunto y le dio una configuración única, que es Zoila, que es Olivia, que es Andrea, que es Juan Manuel, ¿no? Le dio esa configuración única y entonces le asocia a esa configuración el nombre de Andrea, el nombre de Olivia, ¿sí? Y entonces eso va en un área que se llama de la ruta fonológica para captar y entonces comprender y aceptar todo lo que esta persona me dice. Y luego va hacia el área semántica, que es el área que le llamamos eh, la ruta léxica, ¿no? En donde vamos el rostro y el nombre y todo lo que asociamos con esa persona tiene un significado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando aprendemos a leer? El cerebro va a mirar cada uno de esos grafemas. Por ejemplo, aquí dice las rutas neurológicas de lectura y escritura, dice, ¿verdad? Aquí en el título que está en la diapositiva. El cerebro no mira las rutas neurológicas de la lectura y escritura como un todo, sino va a mirar a, s, r, u, t, a, s, u, r, o, l, j, o, j, i, k, a, s, ¿sí? Eso está viendo el cerebro. El cerebro mira cada uno de los grafemas, así como esta área miraba principalmente o primitivamente ojos, cejas, nariz, boca, mentón, orejas, etcétera, ¿no? Y formaba un todo. Pues ahora esta área, que era el área de reconocimiento de rostros, y que solo eso hacía hasta antes de leer, va a empezar a mirar cada uno de estos grafemas y los va a unir para darles un sentido. Y entonces al área visual motora va a entrar cada una de esas letras por separado. Y en fracción de milésimas de segundo, del área visual pasa al área que ya no se va a llamar de reconocimiento de rostros, sino que a partir del momento que la persona es lectora, se va a llamar caja de letras, ¿sí? Y en esa caja de letras, la caja de letras va a unir de una forma de milésimas de segundo cada uno de esos grafemas para darles un significado. Les da un sonido, ya no es nada más a, s, r, u, a, t, a, s, ¿verdad? Sino ya es las rutas. Le da un significado fonético y le da un significado léxico. O sea, se entiende qué es qué es rutas, qué es neurológico, qué es lectura y qué es escritura, ¿sí? Y le da entonces un significado y la persona asocia en el giro angular ese significado con las imágenes que le van a generar ya en el giro supramarginal y en toda esa área ya de interpretación eh, de la imaginación. Entonces, es un proceso muy complejo, les digo, que no es mm, muy sencillo de lograr. Entonces, imagínense lo maravilloso que es que un niño aprenda a leer. Es algo realmente maravilloso, que implicó todo un proceso y que se va a facilitar si ahora a la luz de las neurociencias hacemos uso del conocimiento que tenemos para facilitar el proceso. Y sabemos entonces la importancia fundamental de la preprimaria y de todo el proceso de estimulación emergente de la lectura y escritura. ¿Sí? Es importantísimo que los niños no quemen etapas. No necesitamos que los niños aprendan a hablar a los 3 años, a los 4, perdón, a leer a los 3 años, a los 4 años, cuando su cerebro todavía no ha terminado de desarrollar todas las estructuras necesarias. Es indispensable no quemar etapas, seguir
paso a paso, poco a poco, consolidando cada uno de los procesos para que cuando toque el momento del aprendizaje de la lectura y escritura, el niño tenga muy bien desarrollado toda su integración sensorial, que tenga integrados ojos y oídos, que tenga integrados sus ojos con los procesos motores finos de las manos, que tenga desarrollado todo el proceso de desarrollo motor grueso, que pueda mover su cuerpo en el espacio, que pueda identificar adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, con movimiento, que pueda entonces también tener facilidad del uso de la motricidad fina, de sus manos, de sus ojos, de sus oídos, de su verbalización, que todo tiene músculos finos. Uno no mira los músculos finos que están dentro del oído, pero hay músculos que están moviendo el tímpano para lograr que haya una mejor captación de los sonidos. ¿Sí? El tímpano es una membrana que está sujeta por medio de musculitos y que generan un movimiento que lo tensa o lo dilata y que lo orienta para que haya una mejor captación del sonido. A nivel visual también tenemos movimiento fino que necesitamos eh, apoyar y desarrollar para que el ojo pueda moverse bien de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que pueda tener el movimiento sacádico bien establecido. Entonces todo eso tiene que ser como un proceso emergente previo a leer. Y luego todo el proceso del desarrollo de la conciencia fonológica. El niño no debe aprender a leer y escribir. Idealmente, antes de tener un buen desarrollo de la conciencia fonológica. Si no hay un buen desarrollo de esa conciencia fonológica, el niño no va a tener la facilidad de asociar los grafemas, los símbolos, con su sonido. Y entonces eso se le va a dificultar muchísimo. Y es el error que cometemos muchas veces al querer enseñar a los niños el abecedario antes de aprender a leer y escribir. ¿Sí? De primero que aprendan los sonidos de las letras y luego posteriormente van a aprender el nombre de esas letras. De primero es P, V, D. Y después que se llama P, que se llama D, que se llama C, que se llama F. Eso es posterior, cuando ya estamos en el principio alfabético. Para llegar a eso se necesitan por lo menos 6 años, 6 años y medio, ¿sí? De estar trabajando todo este proceso de estimulación. Entonces, quemar etapas no favorece. El decir, es que mi niño aprendió a los 4 años, a los 5 años, perfecto, maravilloso, qué bueno. Hay quienes, pues sí, definitivamente tienen mayor madurez a menor edad. Pero la generalidad de los niños van a necesitar tener todo un proceso que va a durar alrededor de 6 años, 6 años y medio. Entonces, y si tenemos niños que tienen 5 años y ya están con ya tienen mucha facilidad, ya tienen mucha maduración, es preferible darle más estimulación motora, más estimulación sensorial y postergar el proceso porque va a tener mejores resultados. O sea, no hay necesidad de correr. Y recordémonos que la maduración también implica procesos de mielinización del cerebro. El cerebro no tiene la facilidad y la rapidez para lograr conectarse y resolver problemas si no tiene la suficiente mielina, la capa de grasita que recubre los nervios, que es la capa de mielina. Esa se forma paulatinamente desde antes de nacer en algunas áreas hasta los 21 o 22 años de edad. El cerebro está completamente mielinizado hasta los 22 años. Entonces, hay cosas que no se van a lograr con rapidez y con eficiencia si se hacen antes de tiempo. Por eso es que es importante que vayamos en el tiempo adecuado. Y eso nos lo está diciendo los conocimientos que la neurociencia nos está brindando acerca de cómo aprendemos, cómo funciona el cerebro. Por eso es tan importante este tipo de, de talleres, de actividades que nos están dando a conocer esas
el conocimiento sobre el cerebro y también sobre la neurodidáctica, o sea, cómo podemos llevar el conocimiento del cerebro a la planificación en el aula para que podamos tener entonces unos mejores procesos de aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tengo otra grafiquita que nos amplía un poco esto que está pasando cuando leemos. Lo primero que se va a estimular cuando leemos, pues va a ser estas áreas de la región occipital, ¿verdad? Esta área de acá que es el área de primaria de la visión, que va, como les decía, a reconocer las letras. Las letras van a ser eh, estructuradas como palabras en esta región, que es la región de la caja de letras, y aquí va a tener dos recorridos. Un recorrido que miramos eh, en azul, digamos, que va a ser el recorrido que le vamos a dar eh, de la ruta fonológica, en donde pues esto va a tener un sonido y se va a ir asociando con área de Broca y con otras áreas a nivel temporal para que la persona pueda tener facilidad de reconocimiento del sonido y el significado del sonido de las palabras. Y luego va a tener otra ruta que le vamos a llamar ruta léxica, en donde esta información que salió de aquí va a tener un recorrido primero hacia hasta la región del giro angular, ¿verdad? Pasando por otras regiones, y acá se comunica hacia la región frontal en donde ya hay pensamiento. Y aquí hay unas funciones que se llaman funciones ejecutivas que le van a dar no solamente significado, sino ya un procesamiento a la información eh, que estamos leyendo. Eso es como a grandes rasgos. A mayor eh, expertise lector, ¿sí? Cada vez hay menor uso de la ruta fonológica. Ya no es necesario escuchar las palabras que leemos en el cerebro, sino va a ir más directamente hacia la ruta léxica. Entonces se lee y directamente la imagen pasa a giro angular y a la región parietal posterior para su interpretación y de ahí directamente a la región frontal para que pueda haber un proceso de elaboración mental. ¿Sí? Eso es a mayor práctica lectora. Por eso es tan importante la práctica de la lectura. A mayor práctica de la lectura, menor uso del área fonológica de la lectura, hay menor cantidad de necesidad de escuchar lo que leemos y mayor facilidad de poder de una vez las letras interpretarlas eh, como imágenes que van a tener ya un significado y de una vez un procesamiento de funciones ejecutivas. Cuando una palabra es muy complicada, va a suceder de que forzosamente va a haber un proceso fonológico, ¿sí? Si el niño es primera vez que va a leer una palabra muy larga, va a deletrearla y va a leerla despacio y va a ir buscando repetirla hasta lograr poder decirla bien. Entonces está usando la ruta fonológica directa. Cuando ya el niño ya lee palabras y ya sabe las palabras y ya sabe el significado, ya no tiene necesidad de oírlas en su cabeza. Entonces pasa directamente al área léxica. Y eso hace que la velocidad de lectura aumente grandemente. Entonces es importante la práctica lectora para que cada vez sea menos necesaria la ruta fonológica y más se use más con más facilidad la ruta léxica, que va a ser de una velocidad más rápida para la comprensión y para la posterior elaboración mental que hagamos sobre la información. Recordemos que leer y la competencia lectora no es nada más la decodificación, ¿sí? Cuando estamos hablando de tener una competencia lectora, quiere decir que la información pasó de esa estructura de decodificación, que de primero fue fonológica y después fue léxica, pasa al área prefrontal, en donde ahí se analiza, se compara, se deduce, se infiere, se establecen relaciones textuales, se sabe si hay diferentes tipos de relaciones como causa y efecto, problema-solución, etcétera, ¿no? Y se llega entonces al desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento lógico para la resolución de conflictos o problemas
de diferente tipo que la lectura pueda apoyar y para que haya un aprendizaje, ¿sí? Eso es verdaderamente el llegar a un desarrollo de la comprensión de la competencia lectora, ¿sí? Entonces, para que eso se dé, hay que hacer mucha práctica y que ese proceso de desarrollo de las competencias lectoras no se va a dar en primero primaria, ¿sí? Tenemos que tener claridad de que el proceso de desarrollo de la competencia lectora, para que el niño pueda desarrollar ese juicio crítico, esa valoración de lo leído, que pueda trascender, que pueda ser una lectura que transforme su vida y transforme la sociedad, eso se va a dar a lo largo de todos los años de la educación hasta la educación del nivel medio, ¿sí? Y tiene que haber entonces todo un proceso, tiene que haber una metodología que permita que el niño vaya desarrollando todas esas capacidades y esas habilidades hasta que se vuelva un lector maduro. Porque si no tenemos situaciones lamentables que a mí me toca observar como catedrático universitario, ¿verdad? Y es que nuestros jóvenes universitarios no saben leer completamente. O sea, saben leer, saben decodificar, tienen cierto grado de comprensión, pero el grado más alto de desarrollo de la comprensión lectora, que es el llegar a esa resolución de problemas por medio de la lectura, a esa comprensión eh, de lógica de lo que leen, a ese desarrollo de un juicio crítico eh, y de transformación por medio de la lectura, a veces resulta que no lo tienen logrado nuestros estudiantes. ¿Y dónde está entonces el cuello de la botella? En dónde es que estamos los docentes eh, fallando para que nuestros jóvenes estudiantes universitarios lleguen a las aulas universitarias y que todavía no tengan desarrollada toda su competencia lectora? Entonces tenemos que tomar conciencia y que la lectura es un hito importantísimo en el proceso eh, evolutivo del ser humano. Gracias a que nuestros antepasados empezaron a grabar, picar la piedra y empezaron a tener la escritura cuneiforme y la lectura, desde ahí la humanidad comenzó un proceso de evolución pero superlativo. Y pasamos de la edad de piedra a la edad media y de la edad media a la edad moderna y de ahora a esta segunda etapa de, ya de esta era vanguardista en cosa de ¿cuántos? 5.000 años. Y luego 2.000 y ahora ¿cuántos? 300 años, 100 años, que ha habido una evolución pero gigantesca que no se dio en los cuantos miles de años previos de evolución humana, por el hecho de que aprendimos a leer. Entonces, el hecho de saber leer es una herramienta muy valiosa que está gestando cambios muy significativos a nivel de la estructura del cerebro y que está haciendo que la humanidad dé salto, un salto evolutivo hacia una comprensión del universo muy distinta a la que teníamos antes de saber leer como humanidad. Entonces, por eso es muy importante. Es importante porque la lectura cambia el destino de la persona y cambia el destino de los pueblos, ¿sí? Y de hecho, los dos indicadores que utiliza Naciones Unidas y estos grupos para para poder establecer el grado de desarrollo de un país no están basados en su economía, están basados en los índices de lectura y de matemática de los pueblos. A mayor desarrollo numérico y a mayor desarrollo de lectura de un pueblo, su índice de posibilidad de desarrollo es mayor. ¿Sí? Entonces, fijémonos en eso, porque la lectura le va a dar muchísimas estrategias para que todo mejore, para que elijamos mejores políticos, para que podamos tener mejores infraestructuras, para que podamos tener mejor cobertura de salud, mejor cobertura educativa, mejor cobertura de todo tipo. Lo que necesitamos es desarrollar las habilidades numéricas y las habilidades de lectura de las personas. ¿Verdad? Eso es fundamental. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran
compartir, porque hasta ahorita pues muchas gracias. Tenemos bastantes saludos, ¿no? De Edín, de Carla, de Evelyn, de Sonia. ¿Pero hay alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos platicado hasta el momento? ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que expresar, algún comentario, alguna conocimiento previo que tenga sobre el tema? Que es muy importante. Recuérdense que dentro de mi estructura de taller procuro que no sea una conferencia, ¿verdad? Sino que sea interactivo, ir escuchando las participaciones de los demás y como si fuera un aula, una clase, donde alguien levanta la mano, expresa y sobre eso vamos construyendo también conocimiento porque es parte de lo que enriquece este tipo de actividad. Muy bien, vamos a continuar acá. Entonces, fíjense que eh, ya miramos que la persona tiene que pasar por todo un proceso de estimulación para poder aprender a leer y escribir. Pero entonces resulta de que ya el niño ya lee. Y cuando ya lee, para que tenga una buena comprensión de lo que lee, necesitamos que haya un desarrollo de su conciencia, de lo que está leyendo, de lo que va a leer, de lo que está leyendo y de lo que implica haber leído. ¿Sí? O sea, lo más importante del proceso lector es el desarrollo de la conciencia del niño. ¿Sí? ¿Y cómo logramos este desarrollo? Logrando que haya actividades que estimulen esa conciencia de lo que va a leer antes de leer, que apoyen, ¿sí? La toma de conciencia de su lectura y la comprensión de la lectura durante la lectura y que permita que el niño pueda, después de la lectura, hacerse consciente de lo que le deja esa lectura. ¿Sí? De hacer un resumen, de poder hacer una síntesis, de poder tener la organización de la información que tiene, que pueda criticarla, que pueda eh, elaborar algo a partir de lo que lee. Entonces, son tres momentos eh, que, que son importantes tomar en cuenta para que el proceso de la lectura verdaderamente llegue a una comprensión completa de lo que se lee. Por acá María Gómez nos dice buenas noches, el desarrollo de la adquisición de las sílabas trabadas es más difícil de los niños comprender el sonido fonológico. Sí, es un proceso, ¿verdad? Eh, y sí necesitamos llevar a esas sílabas complejas, ¿no? Los sonidos trr, brr, crr. Pero entonces eso también hay que dividirlos. B, r, t, br, r, a, ra. Br, a, ra. ¿Sí? Para que tengan esa conciencia primero de cada fonema y luego se unen los fonemas para formar esos sonidos complejos, ¿verdad? Esas sílabas complejas o trabadas, como dice usted. Dice, dice, ahora en algunos establecimientos empiezan desde los 4 años a enseñar los fonemas para que inicie a leer. Si no, los fonemas sí es importante que lo sepan, pero dentro de un proceso metodológico, ¿no? De primero tienen que conocer palabras, luego que las palabras tienen un principio, la palabra comienza y termina, y que hay palabras que terminan igual, y esas forman rimas. Hay palabras que comienzan igual, y entonces podemos ver que todos los sonidos que comienzan y los sonidos que terminan de las palabras, podemos jugar con palabras que comienzan con un sonido, terminan con un sonido y que la siguiente palabra comience con el sonido de la última sílaba y hacer seguidillas. Ese es un proceso que se está dando de conocimiento del sonido de las palabras. Y luego entonces que esas palabras se dividen en sílabas, ¿verdad? Entonces esas sílabas se dividen en pequeños elementos llamados fonemas. Hasta ahí está bien. Y un niño de 4 años sí va teniendo paulatinamente y tiene que dársele mucha ejercitación sobre esa conciencia fonológica. Lo que no debemos, porque todavía no es el momento, porque sus áreas a nivel parietal no están todavía suficientemente mielinizadas, es iniciarlos
en el principio alfabético. Hay que esperar un poco más a que haya mucha más práctica y es preferible darle mucha práctica de movimiento y de que haya procesos de desarrollo cognitivo, que aprenda a comparar, que aprenda qué es más, qué es menos, qué es adelante, qué es atrás, que los colores, que los sonidos, que hay una cantidad de conocimientos que mientras más conocimientos tenga, mientras más vocabulario tenga ese niño a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, y mientras más palabras conozca, mientras más movimiento tenga de su cuerpo, mientras más afinados tenga sus sentidos, ¿sí? Mucho mejor. Y por supuesto, desde los 4 años y desde antes, pero digamos desde los 4, podemos empezar todo ese proceso de conocer los sonidos de las palabras y jugar con los sonidos de las palabras, jugar con rimas, por ejemplo. Y poco a poco, ya a 5 años, empezar a separar en sílabas y luego en fonemas. Y cuando ya lleguemos a los 6 años, ya tiene los fonemas de cada una de las letras. Entonces, 6 años y medio, comenzamos a ya darle en preparatoria, ¿no? Las primeras grafías de las vocales y de las primeras consonantes. Mm, bu, ¿verdad? Y que las empiece a asociar para que ya en preparatoria pueda leer mamá, mi, amo, meme, mono, papá, ¿verdad? Y ya el proceso de lectura como tal, ya de presentación de todo el principio alfabético, de el abecedario, tendrá que darse o a finales de preparatoria o idealmente en primero primaria, ¿verdad? Para que también su cerebro esté milenizado. O sea, Sonia, sí, está bien es que le enseñen los fonemas, pero no los grafemas, ¿de acuerdo? Primero fonemas y luego su representación gráfica. Muy bien, entonces, eh, hoy vamos a situarnos en este momento, en el momento del antes de leer. Y en algún taller posterior, pues miraremos esos otros momentos del durante y el después para generar esa lectura consciente. Y este antes de leer es sumamente importante desde el punto de vista neurológico. Entonces, hoy no solamente vamos a ver cuáles son las estrategias que necesitamos utilizar para poder eh, preparar al niño para la lectura, previo a la lectura, sino vamos a ir haciendo también las conexiones de qué está pasando dentro del cerebro del niño cuando se hacen estas conexiones, porque yo creo que la mayoría de los compañeros y compañeras pues ya han tenido, digamos, como esto que les estoy diciendo ahorita de, del antes, del durante y después, porque como que ya de alguna forma lo hemos escuchado, hemos tenido algún taller, hay una preocupación a veces también del Ministerio de Educación porque llegue este tipo de información a las aulas, ¿verdad? De la importancia de la animación de la lectura, de las estrategias del antes de leer, pero ¿qué está pasando dentro del cerebro? Y tal vez es el aprendizaje de hoy y con eso vamos a valorar más a fondo lo importante que es el poder dedicarse a estos procesos del antes de leer. Esto que explica es lo más difícil, que el docente entienda. Dice, bueno, muy bien. Entonces, mira, aquí hay algunas estrategias, ¿no? Que utilizamos eh, antes, durante y después de la lectura. ¿Ya? Perdón. Vamos a ver qué pasó aquí. Yo le di algo que no debía darle. Vamos a quitarle y volver a poner la presentación porque le di a donde no debía. ¿Sí están mirando la presentación? Sí. Ok. Muy bien. Pues antes de leer, es importante que el niño tenga un propósito para leer, que active conocimientos previos sobre lo que va a leer, enseñar cierta cantidad de vocabulario crítico y pedir que predigan, o sea, que establezcan hipótesis. Además de que tienen que saber qué tipo de texto
es el que van a leer, porque eso ayuda también a poder situar. Y ahí vamos a ver qué está pasando en el cerebro con esto. Luego, durante la lectura, pues hay que buscar que, que los niños tengan reacciones, que hagan comentarios, hacer preguntas, hacer predicciones, verificar que están teniendo una comprensión de lo que leen y el desarrollo de ciertas estrategias que vamos a ver más adelante. Y después de leer, pues que resuman, que vuelvan a contar, si es un cuento, pues que cuenten el cuento, que identifiquen ideas principales, que hagan inferencias, que hagan preguntas, que propicien las relaciones entre las circunstancias y los hechos personales de la lectura, que compartan opiniones, que elaboren organizadores gráficos. Son algunas actividades que se pueden hacer después de leer. Eso es manera de información general. Entonces, antes de leer, hay tres actividades importantes que podemos llevar a cabo o que es importante que llevemos a cabo. Una es la preparación fisiológica o neurofisiológica de las personas, de los niños y las niñas, previo a leer. Dos es hacer o planificar actividades que animen la lectura, que fomenten el gusto y el interés por leer. Y luego también hacer actividades de exploración de la lectura. Son tres actividades importantes que para que el cerebro esté preparado para leer y que comprendan bien lo que van a leer, es necesario llevar a cabo. La primera decimos que es la preparación fisiológica. ¿Qué implica preparar fisiológicamente a la persona antes de leer? Pues implica que la persona se oxigene. ¿Sí? El cerebro necesita oxígeno. Bueno, todo nuestro cuerpo necesita oxígeno, pero fundamentalmente el cerebro. ¿Sabían ustedes que el 80% o el 75% del oxígeno que respiramos va hacia el cerebro? Porque el cerebro es sumamente demandante de oxígeno por todos los mecanismos de conexiones neurológicas que ejecuta constantemente. Y entonces, si vamos a eh, tener una actividad académica, aparte de todo el gasto de energía y de oxígeno que está teniendo el cerebro, solamente para ver, oír, movernos, estar conscientes, levantar la atención, etcétera, pues va a haber también una necesidad de energía extra, de oxigenación extra, que le permitan al cerebro poder llevar a cabo todo un proceso lector, que es un proceso que admiramos que es complejo. A nivel neurológico implica la utilización de prácticamente todo el cerebro. ¿Sí? Entonces, respirar profundamente antes de empezar a leer va a ayudar a que haya oxígeno. Les hago un reto. Traten de respirar, de no respirar por 3 minutos y vamos a ver qué pasa. No lo vayan a hacer, solo se los anticipo. Dejar de respirar 3 minutos comienza a generar muerte cerebral. ¿Sí? Y luego de 7 a 10 minutos de no respirar, la persona se muere. Ya no hay forma de revivirla. Porque el cerebro necesita una cantidad de oxígeno tremenda para funcionar. Y entonces si le vamos a dar trabajo intelectual, necesitamos propiciarle que tenga suficiente oxígeno para que no sufra y para que pueda tener la energía que le permita poder hacer todos los procesos de neurotransmisión que tiene que estructurar para lograr pensar, razonar, analizar y hacer todo el proceso de comprensión de la lectura. Entonces, hagamos ejercicio de respiración. Por ahí tengo algún taller que está grabado y que está en YouTube, donde habla precisamente de algunos ejercicios de respiración, que sería bueno que también pudieran ir y chequearlos por ahí, ya que están todos liberados. Ahora no hay excusa, solo tienen que ir a YouTube y poner el neuroorganizador y ahí van a ver que eh,
es importante que van a haber algunos talleres muy interesantes donde ustedes pueden aprender, además de lo que ya estamos viendo. Dice María, el cerebro de un niño con TDA, con trastorno de déficit de atención, necesita más oxígeno que un cerebro neurotípico. Y sí, ¿verdad? A veces resulta de que puede, y es al revés, María, que la falta de oxigenación cerebral produzca un problema de déficit de atención, ¿sí? O sea, no es que el cerebro del niño con trastorno de déficit de atención necesite más oxígeno, sino que la falta de oxígeno le está generando un trastorno de trastorno de déficit de atención. Entonces, qué sé yo, ¿qué le puedo decir? Niños asmáticos tienen más propensión a desarrollar un trastorno de déficit de atención. Niños con alguna insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que están, por ejemplo, con un trastorno a nivel de los intersticios de los alvéolos, o tienen una enfermedad intersticial pulmonar, también van a tener menos oxígeno y eso va a hacer que su cerebro tenga menos oxigenación y que por lo tanto desarrollen un trastorno de déficit de atención. O que hubo anoxia, hubo un proceso de falta de oxígeno al nacer y eso lastimó las vías de oxigenación, porque son las primeras que se deterioran cuando hay anoxia, o sea, se empieza a deteriorar todo el sistema de regulación a nivel de tallo cerebral y a nivel de- del, bueno, del encéfalo, pero del cerebelo, que tiene control, y tallo cerebral que tiene control sobre la respiración y la oxigenación, se debilitan y eso hace que en general la respiración o la oxigenación sea menor y eso va a generar un trastorno de déficit de atención. O sea, no es que el cerebro del niño con TDA necesite más oxígeno, sino que la falta de oxígeno le está generando un trastorno de déficit de atención. Y entonces, como parte del proceso de terapia con un niño que tiene trastorno de déficit de atención, hay que ayudarlo a que respire, a que tenga respiración consciente. Por eso el mindfulness, por ejemplo, le va a ayudar mucho a un niño con déficit de atención. Juan Manuel dice, el problema del área rural no hay preprimaria, de alguna vez llegan a primero. Sería bueno que todas las escuelas tengan preprimaria para que ellos comiencen a conocer y utilizar materiales. Sí, Juan Manuel tiene toda la razón. Pero si no hay preprimaria, entonces tenemos que bajarnos del caballo, como dicen por ahí, por Oriente, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Que los primeros 6 meses, por lo menos los primeros 6 meses de primero primaria, dediquémonos a hacer todo este proceso de nivelación de aspectos emergentes. Hagamos mucha actividad motora, hagamos mucha estimulación sensorial, hagamos mucha actividad de motricidad fina, de ojos, de manos, de oídos, de verbalización. Démosle muchos vocabularios, nivelémoslos en la cantidad de palabras, contémosles muchos cuentos, ¿sí? Antes de que lean, empecemos a madurar su conciencia fonológica, démosle mucho énfasis a la conciencia fonológica. Y hasta, digamos, después de esos 6 meses, si no es que hay una preprimaria, hasta entonces comencemos el proceso del principio alfabético. Porque si no lo hacemos, Juan Manuel, vamos a tener niños que van a tener un rezago de su proceso de aprendizaje de la lectura y escritura que los va a hacer menos competentes que los niños que tuvieron preprimaria. No podemos basarnos solo en una planificación estandarizada. Nosotros tenemos que pensar en que lo más importante es la observación de cómo vienen nuestros niños. Y en base a esa observación planificamos las acciones para que los niños aprendan a leer y escribir. ¿Sí? Y no porque el CNB dice que en tal fecha y tal y tienen que tener ya para primero primaria tales competencias, no porque el CNB lo diga, nosotros tenemos que seguir al pie de la letra cada uno de esos puntos si los niños no tienen todavía la madurez, si no tienen la preparación, si no tienen los conocimientos, si no tienen las habilidades previas logradas.
Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo están nuestros niños? ¿Cuál es la realidad de nuestros niños? ¿Cómo vienen? ¿Cómo están sus procesos de desarrollo motor grueso? ¿Cómo están sus procesos de desarrollo motor fino? ¿Cómo está su organización visual? ¿Cómo está su organización auditiva? ¿Cómo está la integración visual auditiva? ¿Cómo está la integración visual motora con la mano, visomotora, visomanual? ¿Cómo está el vocabulario de este niño? ¿Cómo está el desarrollo de la conciencia de los sonidos? Y hasta que tengamos más o menos no vamos a poder lograr en 6 meses lo que tuvieron que haber logrado en 4 años de preprimaria, ¿verdad? O 3 años. Pero por lo menos le estamos dando una base que le va a poder ayudar a que él ya pueda aprender a leer y escribir con más facilidad. Si no, va a empezar a tener un rezago y cuando llegue a cuarto primaria truenan a sapo. Ahí es donde empieza la deserción, empieza el desinterés, empieza a llamarle más la atención el dinero y la plata que les da ir a trabajar con sus papás al campo, ir a vender al mercado, o ya empiezan a ver cómo hacer para empezar a tener otro tipo de experiencias, y llegan a sexto primaria y adiós estudios. Ya son niños que se están preparando para irse a Estados Unidos, niños que se están preparando para ver quién les manda el dinero para comprar el tuk-tuk y ponerse a ver cómo hacer viajes y empezar a tener plata, si viven en una localidad urbana y si no, pues en el área rural, empezar a ver a qué tipo de actividad rural me puedo integrar y ya no sigo estudiando. Y esa es una gran pena porque se está perdiendo una gran oportunidad de enriquecer muchísimo la experiencia de la vida de todos estos niños y niñas. Entonces, por eso hagamos bien las cosas. Y si los niños no pueden aprender a leer todavía en primero primaria porque definitivamente tienen muchas necesidades de estimulación previa de conciencia fonológica y tanta cosa, recordemos que el ciclo de aprendizaje de la lectura y escritura no termina en primero primaria, termina en tercero primaria, ¿sí? Tenemos 3 años para que los niños adquieran toda la competencia que les permita comprender a leer y escribir bien. No tenemos que correr, tenemos que desarrollar las habilidades de los niños, ¿sí? Sí, por favor, pongámonos en la realidad, pongámonos en lo que debemos hacer, no en lo que se espera que, según el CNB, según la promoción, según... No, vayamos con desde donde estén los niños y desde ahí avanzamos, ¿sí? Y si pues no tuvieron preprimaria, pues Juan Manuel a darle los lineamientos básicos de lo que la preprimaria tuvo que haberles proporcionado. Por eso somos docentes, por eso somos educadores, porque no nos dejamos simplemente guiar por un plan o por algo escrito, sino que aterrizamos a la realidad y actuamos conforme a lo que observamos. Y desde la realidad del niño y desde las capacidades del niño, desde ahí comenzamos el proceso de estimulación para que desde ahí vaya madurando y que verdaderamente aprenda, ¿verdad? Eso creo que es algo que tenemos que tener como con mucha claridad. Dice Evelyn, es por eso la importancia de practicar juegos de aprendizaje, entre ellos onomatopeyas, trabalenguas, retahílas y todas aquellas estrategias que permiten estimular la conciencia fonológica de forma creativa. Excelente, Evelyn. Eso es fundamental. ¿Sí? Y es lo que les decía. De primero, conocimiento de palabras. Mucho vocabulario. Luego que las palabras tienen retahílas, pues, que se puede armar una palabra con el principio de una, con el final de una, con el principio de la otra y que vayan concordando también las rimas, ¿no? Y todo este tipo de juegos, trabalengua, las canciones. Miren, las canciones son maravillosas para que los niños puedan ir desarrollando esa conciencia fonológica también. Hay muchas canciones infantiles muy lindas. Pónganse en YouTube también ahí, pongan canciones infantiles para desarrollo de conciencia fonológica y van a ver que le van a aparecer muy bonitas canciones que pueden también poner a los niños a practicar, ¿verdad? Y canciones también para desarrollo de habilidades motoras, como el de la serpiente. Soy una serpiente que anda por el bosque, que va haciendo que los niños se muevan, que vayan pasando uno detrás de otro, que hagan trencitos. Miren, hay tanta actividad tan linda, ¿sí? eh, que si nosotros tenemos iniciativa podemos generar cambios muy significativos en estos procesos de desarrollo lector. Entonces, ¿qué decía? Bueno, nos salimos del tema un poquito, pero respirar es muy importante. 2,
moverse brevemente antes de leer, caminar 2 minutos. Fíjense que caminar, estirarse y la marcha cruzada que les sugiero aquí están activando las diferentes áreas del cerebro. Este no es un taller en donde estamos hablando de qué hacer previo a estudiar, pero importantísimo que los dos hemisferios cerebrales se estén comunicando y haciendo marcha cruzada, o sea, que una parte del cuerpo toque el lado contrario del cuerpo y viceversa. Por ejemplo, la mano toca la rodilla, la mano derecha toca la rodilla izquierda y la mano izquierda toca la rodilla derecha, y hacer este movimiento varias veces está estimulando que el cerebro empiece a tomar ritmo y que ambos hemisferios cerebrales se equilibren para que pueda haber un mejor funcionamiento entre ambos hemisferios. Los estiramientos son muy importantes. Fíjense que estirar y la gimnasia cerebral tiene una serie de ejercicios de estiramiento. Estirar los músculos del cuello, estirar los músculos de los hombros, porque si estiramos músculos de cuello y de hombros, tenemos mayor campo visual y mayor campo auditivo. Estirar los músculos de la espalda, la posición del cuerpo, estirar los músculos de las piernas. Hay músculos muy importantes que tienen que ver con el aprendizaje, con la atención sostenida y con una serie de procesos mentales. Entonces, moverse antes de leer es importante desde el punto de vista fisiológico. Y luego, miren, beber agua, ¿sí? Beber agua es bien importante porque recuérdense que la energía del cuerpo no solamente se produce con oxígeno. Para que se produzca energía necesitamos suministrarle al cuerpo tres elementos: oxígeno, glucosa e hidrógeno. ¿Sí? Esos tres combinados en las células, en las mitocondrias, ahí va a haber un proceso en donde la glucosa se hace un proceso de glucólisis y llega ya preparada para que en la mitocondria pueda, con una cadena de ADN y de fosfatos, formar las moléculas de ATP, adenotrifosfato, que tienen cadenas de ADN, hidrógeno, oxígeno y glucosa ya preparada. Entonces, ¿qué necesitamos darle? Comida, ¿verdad? Para que tengamos glucosa. Necesitamos darle oxígeno y necesitamos darle agua, porque el agua es el medio más importante de hidrógeno, que aparte de ayudar a que haya más oxígeno, porque es H2O, da dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ayuda a que haya mayor oxigenación, pero principalmente le está dando hidrógeno. Es lo que llama hidratar, ¿no? Le está dando hidrógeno al cuerpo para poder producir energía. Sin energía, el cerebro no puede generar el levantamiento de la atención, de la memoria y de los procesos que necesita a nivel de prefrontal para poder establecer todas esas conexiones que le permitan poder comprender lo que lee con eficiencia. Entonces, previo a leer, vamos a oxigenarnos, vamos a movernos, básicamente hacer ejercicios de estiramiento, marcha cruzada o caminar, que también es una forma de poder mover los dos hemisferios cerebrales, y bebamos agua. Muy bien, ¿alguna duda sobre esto? Dice por acá, dice, bueno, que bueno, como complemento, Evelyn nos decía que los niños cuando hacen retahílas y onomatopeyas y rimas y todo eso están más motivados y más interesados. Por acá nos dice también entonces Ana Cecilia. Es una realidad que no se vive en algunos casos, ya que hay niños de cuarto primaria que no conocen las vocales. En cuarto primaria sabemos que el primer ciclo de desarrollar estas habilidades. Pienso que preprimaria y primero es ahí donde deben aprender a escribir y leer, y así en otros grados pueden tener una comprensión lectora. Sí, eso es muy cierto. Fíjese, Ana Cecilia, que está pasando un fenómeno que es el fenómeno pospandémico. ¿Sí? Resulta que tuvimos prácticamente 3 años de una escolaridad sumamente irregular. Y tenemos niños que deberían de haber aprendido este proceso de aprendizaje de la lectura y escritura
deberían de haberlo aprendido en, ¿cómo se llama? En presencial. Porque es que fíjense que leer y escribir es un proceso que en forma virtual es bien complicado. Si es complicado que el niño aprenda a leer y escribir teniéndolo enfrente, imagínense cómo se volvió de complicado para un niño aprender a leer y escribir cuando su maestra, en caso de que hubiera habido un teléfono, una tablet, una computadora, pues enhorabuena, algo podían avanzar. Pero imagínense los niños del área rural que no llegaban ni a conexión a internet, en donde apenas teléfono con WhatsApp, en donde los maestros tenían que hacer un esfuerzo tremendo para ver cómo les llevaban las tareas y cómo, imagínense, realmente se pasó en una situación muy, muy, muy penosa y que hizo que los niños, ahora en la pospandemia, tengamos casos de niños de cuarto, quinto, primaria, que aún no saben leer y escribir. Porque pasaron de primero en pandemia a segundo en pandemia, a tercero en primaria, pandemia y llegaron a cuarto primaria, en donde apenas saben leer y escribir. Y como también no ha habido un programa remedial estructurado para ayudar a estos niños, entonces los docentes no sabemos qué hacer, ¿verdad? Estamos ahí bueno, tenemos que empezar a ver cuestiones de cuarto primaria, pero el niño no sabe leer y escribir, ¿qué hago? ¿Verdad? Y no hay un problema, no hay un programa remedial. El Ministerio de Educación lamentablemente no dio estrategias claras y lineamientos claros de qué hacer post pandémico, en este proceso post pandémico para rehabilitar, para reforzar, para remediar estos procesos que quedaron muy flojos durante la pandemia. Y sí hay esfuerzos, pero que no han sido esfuerzos eh, continuos y a nivel global. Porque sí, yo sé de esfuerzos que se han hecho en Totonicapán, que se han hecho en Chiquimula, etcétera, que en donde ha habido pues ciertos procesos remediales, también en Baja Verapaz, en Rabinale, o sea, he visto y he sabido de procesos, pero como un programa nacional remedial de lectura y escritura, yo lo ignoro, no sé si se dio, pero yo ignoro e incluso tampoco en los colegios privados. Entonces, por eso tenemos problemas que ahora mucho más importante que sepamos esto sobre la lectura y escritura. Dice, eh, licenciado, los rompecabezas tan enriquecidos de motricidad fina antes de leer también funcionan. Por supuesto que sí. Bien importantes todos los rompecabezas, el Tangram, eh, los juegos de trocitos, los juegos de armar, eh, las cuentas, todos las pelotitas, cinco, piedritas, maguicitos, todo lo que tengamos que pueda ayudar a desarrollar procesos motores. ¿Se recuerdan de cuando hablamos de la semana pasada de salto de cuerda? El encarrilamiento rítmico es muy importante, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer ejercicios de motricidad fina, hagámoslo siempre pensando en una intencionalidad, en un encarrilamiento rítmico, ¿verdad? En ir generando procesos que vayan de lo fácil a lo complejo, etcétera, para que esto pueda ir dando un buen resultado. Dice, muy interesante. Acá como docentes debemos de ver que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, pero que es importante respetar sus tiempos y no presionarlos. La educación dice, debe ser divertida y práctica a como usted lo menciona. Exactamente, ¿verdad? Por eso, idealmente, la educación debería ser personalizada. Idealmente, cada niño aprendiendo su ritmo, aprendiendo con su propio proceso, aprendiendo desde su propio interés. Eso sería ideal. Generar centros de interés, generar eh, también apoyos a poder hacer una interconexión entre las diferentes áreas de estudio para que puedan tener casos compartidos, digamos, un mismo conocimiento que desde la matemática, desde la lectura, desde la redacción, desde las ciencias sociales, etcétera, pudieran conjugarse, eso ayudaría muchísimo. Dice, lamentablemente la estrategia no está llevando a cabo por situaciones sindicales. Sí, mire, qué pena, Leslie.
¿verdad? Y eso es un problema, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Pero también es un problema muy serio. Lamentablemente nuestros compañeros que hacen, yo no los voy a criticar, tienen su trabajo, tienen su labor y hacen lo suyo, pero a veces también impiden que haya un desarrollo de las habilidades de los mismos estudiantes en protección a los derechos de los maestros, y tendría que haber más equilibrio en eso, ¿verdad? No, yo no puedo hablar mucho al respecto, no, no es mi jurisdicción, pero tiene mucha razón, Leslie. Dice, eso sí sería muy cierto, podemos tirar todo lo que está a nuestro alcance y depende de la capacidad de cada niño. Sí, pero recordémonos también, Tecno KJ6, que las capacidades de los niños se amplían, ¿sí? Recordémonos de Vygotsky, que hablaba de una zona próxima de aprendizaje y que el niño tiene un potencial de aprendizaje a partir de esa zona. O sea, cuando el niño logra llegar al máximo de su potencial, de su capacidad de aprendizaje, siempre va a haber una zona más amplia a la cual podemos seguir, ¿sí? Entonces, no, tampoco justifiquemos, es que el niño, como tiene poca capacidad, entonces va a aprender poco. No, el niño en este momento tiene esta capacidad. Pero si tenemos las estrategias y seguimos los pasos, que también a nivel neurológico, a nivel de la neurodidáctica, podemos ir dando para que este niño vaya ampliando su capacidad, si le hacemos el andamiaje, si hacemos esos procesos de mediación pedagógica, el niño poco a poco va a ir desarrollando sus capacidades, ¿sí? Si no, hay que ver, por ejemplo, a este joven Pineda, Pablo Pineda, que siendo síndrome de Down, un joven síndrome de Down, es licenciado en pedagogía, en psicopedagogía de una universidad de España. O sea, si nosotros pensáramos que la capacidad del niño es así y que como esa es su capacidad, pobrecito, ahí se va a quedar y solo le vamos a poder dar un poquito más, estamos realmente no cumpliendo con nuestra labor como docentes, ¿sí? Con todo respeto. Si la capacidad del niño ahorita está así limitada, nosotros tenemos que buscar cómo hacer para que esa capacidad llegue a sus límites de capacidad y que entonces pueda tener la oportunidad de un nuevo proceso de aprendizaje por medio de esos procesos de andamiaje, de darle al niño la oportunidad, como decía Auswell, ¿verdad? De generar esos andamios que le permiten poder hacer que el niño pueda trascender su proceso de aprendizaje hacia áreas de conocimiento superior. Y si le damos al niño la oportunidad, el niño no tiene límites. Eso lo decía Feuerstein, que es otro de los grandes eh, psicólogos que aportó muchísimo a la psicología constructivista y al desarrollo del pensamiento humano. Feuerstein decía, él era judío, ¿sí? Y desde su postura judía, él decía, bueno, nuestra creencia judía es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y si Dios es inteligencia infinita y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, entonces los seres humanos también somos inteligencia infinita. Eso decía Feuerstein. Y entonces, eh, ¿qué es lo que decía? Bueno, si nosotros no hemos desarrollado el potencial máximo de inteligencia, es porque hay eh, determinadas situaciones internas y también situaciones externas que están impidiendo que el niño pueda avanzar, ¿sí? Y esos pues son barreras. Hay barreras o hay barreras externas que están impidiendo en los criterios sociales que el niño avance, y hay falta de estrategias y de conocimiento de cómo el niño, de procesos de mediación que permitan, de experiencias de aprendizaje mediado, decía él, que permitan que el niño pueda ir desarrollando su potencial, ¿sí? Entonces, mientras más experiencias de aprendizaje mediado le vayamos dando a este niño, el niño va a ir ampliando su capacidad y va a hacer que cada vez pueda lograr tener mayor conocimiento y mayor comprensión y mayores habilidades o estrategias, capacidades desarrolladas, o sea, competencias.
¿verdad? Entonces, no hay límites. Los límites los estamos poniendo nosotros y las barreras las pone el docente, los pone el padre de familia, los pone la sociedad, los pone la estructura económica, la estructura social, pero si vamos venciendo todas esas barreras, podemos llegar, como en el caso de Pablo Pineda, a que jóvenes con síndrome de Down lleguen a ser estudiantes universitarios sin ningún problema. ¿Sí? Que no es fácil, nadie dijo que fuera fácil, que es posible, totalmente, ¿verdad? Es asunto de voluntad. Muy bien. Eh, Dice la estrategia de innovación está muy ideal para apoyar a los niños que no han desarrollado las habilidades de la escritura, pero no las quieren aplicar los docentes. Bueno, qué pena. Ojalá entonces sigamos teniendo esta oportunidad de compartir talleres que vayan generando esa conciencia. Fíjense que yo soy de la opinión de que nosotros somos, eh, como dice la sal, ¿verdad? Somos el grupo que está generando la masa crítica. ¿Sí? Ustedes, nosotros, ahorita hay 79 compañeros conectados, o sea, había 80 y algo, se desconectaron algunos por algún motivo. Y la vez pasada hubo más de 100 y así, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un pequeño grupito, pero somos esa masa crítica que va expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose. Y cuando lleguemos al porcentaje mínimo, que es el 1% de docentes que tengan conciencia de la neuroeducación y de la importancia de todos estos procesos de mediación y que nos abramos, en ese momento pasa algo maravilloso y es que la masa crítica genera un cambio social, ¿sí? Entonces vayamos fumando masa crítica, vayamos haciendo que cada vez seamos más y más las personas que vamos tomando esta conciencia. Y poco a poco nuestra realidad va a ir cambiando. Y entonces van a haber docentes comprometidos. ¿Sí? No nos pongamos en el plano negativo de decir, es que mis docentes no hacen caso, mis docentes. Vayamos poco a poco con optimismo, con alegría, eh, siguiendo, siguiendo en el proceso de arar y de arar y de arar, que llegará el momento en donde tengamos la masa crítica que nos hará que haya un cambio en los procesos educativos. ¿Qué dice por acá? Dice, muy interesante, gracias Juan Manuel. Muy bien, continuamos entonces. ¿Y entonces qué hacer? Aquí lo vamos a ver brevemente porque en realidad lo que hablamos era muy importante, creo que vamos muy bien, ¿verdad? Pero a veces uno es muy ambicioso con los temas que quiere dar. Entonces, luego mirábamos acá que hay, les decía, tres actividades delante, ¿no? Preparación física, animación a la lectura y exploración de la lectura. Entonces ahora vamos a ver por qué es importante la animación a la lectura. Porque despierta el interés por la lectura, ya que es una de las actividades más importantes de la especie humana. El interés por la lectura se transmite. Lograr que sientan motivación por la lectura, animar el texto y dar vida a los libros, acercar a los lectores al libro y favorecer una actitud positiva a la lectura y disfrutar la lectura. Entonces una forma de hacerlo con los niños que todavía no leen es que el docente les lea. ¿Sí? Hay dos formas o dos sistemas de lectura por parte del docente. Una es la lectura del docente para animar a los niños a leer y la otra es la lectura del docente para dar el modelo de cómo deben leer. Son dos experiencias de aprendizaje importantes las dos, pero diferentes. Cuando hablamos de modelaje por el docente de cómo leer, el docente tendrá que leer con una entonación adecuada, respetando signos de puntuación, leerá de corrido, leerá todo el párrafo, ¿sí? Con una voz clara, con una buena pronunciación, con una buena acentuación, etcétera. Eso es modelaje. Cuando estamos hablando de animación de la lectura, estamos hablando de una lectura de cuentacuentos. Una lectura en donde se hacen la voz, se exageran los gestos, porque lo que está importando aquí, importando en este momento, no es que el niño tenga el modelaje de cómo leer, sino la animación y la motivación de decir yo quiero leer, me interesa, es algo muy bonito.
Perdón, voy a tomar un poquito de agua, ¿verdad? Y pues si ya el niño sabe leer, pues hay diferentes sistemas que nos pueden ayudar a poder ayudar a que el niño se motive, que se sienta entusiasmado por leer. Dice Evelyn, la lectura gráfica para niños inicial y preprimaria. Sí, ¿verdad? Que ponerles el libro acá e irles leyendo, contándoles el cuento mientras los niños miran. Y se van pasando las páginas con esos librotes grandes, ¿verdad? Hay libros muy lindos, hay libros que son en abanico, ¿no? Y que tienen incluso, o sea, figuras en donde el niño puede jalar para que el pato se mueva de lado a lado, donde la ciudad se despliega y están los edificios. O sea, hay muchos libros muy interesantes que son libros interactivos que pueden ayudar a lo que dice Evelyn, a que el niño tenga esa vivencia y ese interés por ver qué está pasando, ¿no? Y abajo pues están las letras, no está la lectura, pero me interesa que el niño mire el dibujo, eso con los chiquitos. Con los más grandes pues va a haber otras estrategias que podemos ver. ¿Qué está pasando en el cerebro? ¿Sí? Cuando hacemos estos procesos de motivación inicial para la lectura, de animar la lectura, ¿sí? Las actividades de animación a la lectura preparan el cerebro para procesar la información de manera más eficiente. Y aquí hay varios sistemas que se están activando. De primero, el sistema de motivación. Hay un área del cerebro que es el área central del cerebro, que es el sistema límbico, en donde cuando estamos en animación a la lectura, se prenden estos núcleos, principalmente la amígdala y el núcleo accumbens. Este núcleo accumbens y la amígdala generan disfrute, la amígdala genera el disfrute y el accumbens conecta con otras áreas del cerebro como el hipotálamo, hipocampo y con todo el sistema atencional que vamos a ver que es el sistema reticular activador para que empiece a haber interés. Cuando se despierta el interés, se hace que otro sistema, que es el sistema de atención reticular activado, ascendente, SRAA, se active. ¿Qué pasa? Que entonces la información baja de esa área, que es el área de hipocampo, del área de donde está la amígdala en el centro del cerebro, va a viajar hacia el tallo cerebral. Y en el tallo cerebral se da la orden para que el sistema de dopamina del cuerpo se active y al activarse se activan todos los sistemas de atención sostenida de la persona. Y esa atención va a generar que se abra la oportunidad de tener la memoria lista para recuperar conocimientos y para activar conocimientos que van a ser incorporados. También durante este proceso, el sistema del lenguaje, que es el giro angular y el supramarginal y todas esas áreas de procesamiento, tanto de la zona léxica y la zona fonológica se activan y el sistema emocional completo, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de fenómenos que se están dando que van a generar en su totalidad que el niño despierte su capacidad para, para sentir placer, para sentir alegría y para activar las áreas que le van a permitir poder poner atención y poder hacer que la memoria esté lista para poder recibir y hacer intercambio entre la información que el niño pueda tener con la nueva información que va a recibir. Entonces, por eso la animación a la lectura va a ser muy importante desde el punto de vista neurológico. Eh, Dice también Evelyn que en lo anterior que decía de la lectura gráfica, también van a expresar ideas y sentimientos a través de la oportunidad. Muy bien. ¿Qué estrategias podemos tener para animar la lectura? Como decía, podemos hacer cuentacuentos. Como nos decía Evelyn, podemos usar cuentos gráficos. Podemos usar títeres. Podemos hacer adivinanzas. Podemos usar disfraces. ¿Qué otras se les ocurren a ustedes? ¿Cómo más podrían ustedes animar la lectura? Uno o dos comentarios que haya por aquí.
Canción. Ujú. Exacto, ¿verdad? El uso de canciones, sobre todo, pueden ser muy estimulantes, ¿verdad? Y saben que ahora le podemos poner un texto a una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial nos haga una canción utilizando un resumen de lo que el texto dice para poder hacer este proceso de motivación de la lectura. Hay programas que hacen esto actualmente, entonces podemos hacer uso de esos recursos. Ahorita no sé el nombre de uno de esos programas, pero se los puedo averiguar. Ustedes ponen lo que ustedes quieren poner, el resumen de una canción, hace el resumen de la canción, hace el resumen de este cuento y, y escribe una canción o elabora una canción con este tema y les hace la cancioncita. Y hazla con tal ritmo y hazla con tal, le puedo poner en el prompt las especificaciones de cómo quiere la canción. Si la quiere infantil, si la quiere como marcha, si, qué tipo de canción quiere, qué tipo de palabras debe utilizar, si quiere que tengan rimas, etcétera, ¿no? Y la inteligencia la hace. Y esta canción ya puede usarse como parte de un proceso de animación de la lectura. Ahorita hay muchos recursos que podemos utilizar. ¿Eh? Probablemente, fíjese que no me recuerdo ahorita el nombre, pero lo voy a averiguar sobre. Probablemente sí es esa. Si gusta, póngala ahí en los comentarios, por favor, en el chat para que la tengamos y la vamos a investigar. Gracias. Canciones, dice Auri. Representar o vestirse del personaje favorito de los cuentos y contar el cuento, dice. Lectura en voz alta, acompañado de láminas, comentarios, canciones, coplas, chistes. A Gemini, dice. Gemini. Es probable que sí sea ese. La mini biblioteca viajera funciona, dice. Muy bien, gracias, Leslie. Entonces hay muchas formas. Recordémonos también que las lecturas no por fuerza son cuentos. ¿Perdón? El chat GPT puede dar algunas indicaciones. Yo creo que ellos no, el chat no hace canciones. No lo he probado. Voy a ver si hace canciones. Pero de repente sí, voy a probarlo, Silvia, porque ChatGPT ha mejorado muchísimo su oferta de apoyo artificial a la inteligencia. Con Suno dice. Ah, Suno dice. Sí, Suno creo que es, Jesús Gerardo nos dice Suno. Yo creo que Suno es uno de esos que nos hace, que nos puede generar canciones con música y letra. Apunten ahí Suno y vayan y prueben. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con eso. Muy bien, entonces hay muchas formas de activar y eso va a activar y va a preparar el cerebro, que es lo más importante. Bueno, luego tenemos que antes de leer se explora la lectura, que es el tercer punto, ¿no? Y es qué voy a leer, qué conozco del tema, de qué va a tratar y para qué lo leeré. Son los cuatro aspectos de la exploración lectora. ¿Qué voy a leer? Voy a leer un cuento, voy a leer un texto científico, voy a leer un poema, voy a leer una leyenda, voy a leer una fábula. ¿Qué voy a leer? Porque fíjense que no es lo mismo y el cerebro no se prepara igual si yo voy a leer un cuento a si yo voy a leer un texto científico. Porque hay todo un mecanismo de la formación reticular que va a levantar la atención y que va, fíjese que la formación, de esta formación reticular que hablábamos, el SAR, el SRA, eh, el sistema reticular activador ascendente, lo que hace es que lleva la información de lo que se ve y de lo que se oye hacia el área del, ah, del sistema límbico, en donde se carga de emoción, y de ahí regresa al tallo cerebral y despierta todo el proceso atencional y conecta el tallo cerebral con las emociones, con el sistema límbico y con la corteza cerebral. Hace una conexión. Es un sistema que conecta todo el cerebro. Entonces, si yo le digo al cerebro que voy a leer un cuento, va a conectar las áreas de tal forma de que el cerebro va
a tener ciertas condicionamientos para disfrutar un cuento. Me voy a fijar en los personajes, me voy a fijar en la historia, en el problema, en cómo se va desarrollando esa historia, desenvolviendo la historia, hasta lograr un desenlace, etcétera. Pero si voy a leer un texto científico, el cerebro, ese sistema reticular, va a preparar el cerebro para decir, bueno, acá lo que necesitamos es fijarnos en datos, en fechas, en porcentajes, en no nos vamos a estar fijando en el personaje, sino en el proceso de causa y efecto o el problema y la solución que se están planteando en este marco científico. Y entonces se activa diferente ese sistema reticulado. Y si lo que estamos leyendo es un poema, pues entonces conecta más con el área emotiva y menos con el área cognitiva o prefrontal para que haya mayor disfrute de la metáfora, de la figura, de la emoción que se está transmitiendo. Entonces, por eso saber qué voy a leer es muy importante para activar ese sistema de atención que ya está programado hacia un objetivo en particular. Luego que conozco del tema es activar los conocimientos previos que tengo del tema. eh, si el niño sabe qué va a leer y sabe o tiene una idea de qué sabe del tema previamente a leer, eso va a facilitar muchísimo la comprensión. Ya está comprobado que los niños que activan sus conocimientos previos sobre el tema tienen ya un 50% de la comprensión del texto lograda. Así de sencillo. Entonces, ¿qué implica la activación de conocimientos previos? No implica saber qué saben de todo, sino qué nos interesa a nosotros los maestros que tenga activados como conocimientos. Y si no tiene ningún conocimiento, ¿qué conocimientos debemos proporcionarle al niño? ¿Qué vocabulario debemos darle al niño? ¿Qué historia previa necesita tener el niño para poder comprender bien? Imagínense que le vamos a poner a leer sobre los dioses griegos y nunca ha oído hablar de que existen los dioses griegos. No conoce nada sobre el tema, ¿qué conocimientos previos va a activar si no tiene ningún conocimiento sobre los dioses griegos? Pero si es el tema que le vamos a poner, tenemos antes que darle esos conocimientos previos. Que sepa que existe un país que se llama Grecia, que hace 5000 años tenían dioses, que tenían dioses para diferentes actividades humanas, que había un dios principal que se llamaba Zeus, que había una diosa del amor que era Afrodita, que era ahí darles la explicación de los dioses antes de ponerlos a leer una lectura sobre los dioses griegos. O sea, tiene que haber activación de los conocimientos previos. Si el niño ya tiene los conocimientos, enhorabuena. Si no los tiene, tenemos que a darle los conocimientos que necesiten, el vocabulario que necesite para que pueda comprender bien. O sea, activar los conocimientos previos no es nada más que sabe el niño, sino qué necesita saber, que es bien diferente. ¿Sí? ¿Y qué está pasando cuando el niño tiene esos conocimientos en el cerebro? Pues entonces hay una área muy importante que se llama prefrontal, en donde hay una serie de funciones ejecutivas que cuando el niño eh, tiene activados los conocimientos previos, todas esas áreas de planificación, de organización, de cómo iniciar cómo va a iniciar la historia, de poder también levantar todo este proceso atencional, se van a mejorar. ¿De qué va a tratar? O sea, formular hipótesis, predecir de qué va a tratar la lectura le va a ayudar también a mantener la atención sostenida y focalizada, ¿verdad? Ayuda a que el niño pueda tener la capacidad en su cerebro de ir comprobando. Y eso va a activar también áreas del lado derecho del cerebro a nivel prefrontal de dudar de la información y de poder ir comprobando con el lado izquierdo la información. Y activa entonces la unión de trabajo de los dos hemisferios cerebrales. La formulación de hipótesis es muy importante para que los dos hemisferios cerebrales puedan equilibrarse en el momento de estar trabajando. ¿Y para qué lo voy a leer? O sea, ¿qué motivación personal tengo yo? ¿Qué propósito tengo yo para leer? Pues eso también va a generar que el cerebro esté preparado
para que pueda tener una mejor comprensión lectora. Y aquí hay algunos puntos que vamos a ver muy rápidamente. Eh, por ejemplo, el tipo de texto va a hacer que el cerebro clasifique la información basada en experiencias previas, ajustando la estrategia de lectura según el formato, el cuento, el poema, el texto científico, como les explicaba. Que están involucradas, pues la corteza prefrontal, la corteza temporal, que es la del lenguaje, el giro angular, que es la de la imaginación, y la corteza occipital, que es la que permite poder facilitar los procesos visuales. Activar los conocimientos previos hace que se recuperen las memorias y conocimientos almacenados en la memoria semántica, facilitando la conexión con el nuevo contenido. Que se activa el hipocampo. El hipocampo es el encargado de la organización de la memoria y que va a llevar la memoria de corto plazo hacia una memoria que se llama de trabajo para que ahí se una con la memoria de largo plazo y que pues, se pueda generar un nuevo conocimiento. Entonces, si activo los conocimientos previos, estoy preparando la corteza cerebral, esa memoria de trabajo, para que pueda tener una mejor capacidad de producción con la información que estoy recibiendo. Luego, generar hipótesis va a permitir que haya anticipaciones sobre la información con base en las pistas del texto, título, imágenes, palabras clave, y eso va a ayudar a organizar la lectura. La lectura va a ser más organizada, va a tener un objetivo claro, qué estoy buscando, hacia dónde voy, cuál es mi meta, y eso entonces permite que haya una mejor comprensión de lo que voy leyendo. Y está pues ahí activada el área prefrontal, el hipocampo, y la corteza cingulada anterior, que tiene que ver también con esta regulación que vamos teniendo de la atención. La corteza cingulada anterior pues, regula, genera que uno pueda eh, hacer variaciones de la atención hacia donde uno necesita poner atención. Hay una atención general sostenida y hay atenciones o una atención que se va focalizando, que se va desplazando, que se va alternando, y eso es gracias a la activación de la corteza cingulada anterior del cerebro. Y el propósito para la lectura eh, aumenta la atención y el interés. Definir un propósito guía la lectura y mejora la retención de la información. ¿Y qué se está activando ahí? Pues también la corteza prefrontal, la amígdala y el núcleo accumbens y el sistema reticular activador, que ya hemos platicado sobre ellos. Bueno, y para finalizar, eh, MyTunes dice que también genera música. Muchas gracias, Ore. Para finalizar en nuestro taller, pues, ¿qué cosas podemos hacer antes de leer para poder motivar toda esta preparación del cerebro para que puedan leer con más comprensión antes de leer? Leer el título, mostrar imágenes, preguntarles de qué creen que va a tratar la lectura, por qué piensan eso, por qué crees que la lectura se titula de esa forma. Y si van a leer un cuento, por ejemplo, les puedo preguntar qué personajes tiene la lectura y preguntarles para qué vamos a leer, qué quieres saber sobre este tema, qué les gustaría leer de esta lectura. O sea, hay preguntas que podemos planificar hacer previo a leer, viendo la imagen, las imágenes, viendo el título, leyendo el primer párrafo, y que con eso los niños tengan una idea más clara de qué van a leer. Y pues que preparen entonces su cerebro para aprender. Muy bien. Y con eso entonces finalizamos este recorrido por aspectos que ayudan a que haya una mejor comprensión de la lectura. ¿Verdad? ¿Algún comentario o alguna duda que esté todavía por ahí? Pues espero que este taller enriquezca su eh, experiencia, que les ayude a poder tener un mejor proceso de planificación docente, eh, y que pues de esta forma podamos ayudar a que esa brecha que existe entre los lectores y los niños con dificultades de lectores pueda irse cerrando. ¿Sí? En conclusión,
el, la preparación previa al proceso lector, haciendo ejercicios propiamente de oxigenación, de tomar agua, la animación a la lectura y todas las estrategias del antes de leer, que las podemos resumir en saber qué tipo de lectura es, activar conocimientos previos, formular hipótesis y tener un propósito para la lectura. Si hacemos todo este proceso antes de leer, tenemos un cerebro despierto, activo, entusiasmado, que va a poder tener muchísima más comprensión y va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de estar, de que entren directamente en contacto con el texto. Pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes, gracias por sus comentarios. Voy a leer brevemente algunos que están por acá. Muchas gracias, gracias por los aportes, gracias. La promoción y animación de la lectura es fundamental, dice Yemima. Muchas gracias, así es. Gracias, Auri, a ti también. Eh, Muchas gracias, interesante. Y pues me alegra mucho que haya sido de utilidad este taller. Pues entonces, perdón, antes de que nos vayamos brevemente, el domingo tenemos la visita acá en Guatemala de Raquel Quesada. Ella es de origen dominicano, vive en Massachusetts, Estados Unidos, y es una promotora de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ha sido galardonada en Estados Unidos, ha sido galardonada en su país, fundó una entidad que se llama Cambiando el Mundo de las Personas con Discapacidad. Tiene un programa de televisión y un programa de radio en Massachusetts, en donde pues yo he sido invitado. Y pues muchas gracias a ella por invitarme algunas veces a su programa. Y pues viene a Guatemala. Ella tuvo ya un taller con nosotros donde habló acerca de sus experiencias con el TDAH y viene pues a dar un taller, una serie de conferencias a Suchitepeques. Va a estar en San Francisco, Zapotitlán, si no estoy mal. Y de ahí viene a Guatemala y va el domingo a estar con nosotros. Ella me insistió bastante en que quería tener un encuentro con las personas de nuestro grupo. Entonces, el colegio Little Dreamers en zona 2, amablemente, de la licenciada Evelyn, nos está abriendo las puertas para la realización de este encuentro. Vamos a tener tres participaciones. Una mía, en donde voy a exponer un poco acerca de estrategias para apoyo a las personas con déficit de atención e hiperactividad. Otra de la licenciada, eh, perdón, se me va el nombre ahorita, eh, Jiménez, la licenciada Jiménez, María Fernanda Jiménez. Ella es una persona con discapacidad y nos va a hablar acerca de la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la sociedad. Y luego tenemos la participación de Raquel Quesada, que nos va a presentar su libro y nos va a hablar acerca de la importancia de tener procesos de apoyo a las personas también con discapacidad y con trastorno de déficit de atención. Entonces, esto va a ser el domingo a las 10 de la mañana en el colegio Little Dreamer de la zona 2. Les voy a estar compartiendo la publicación de nuevo en las redes, en el WhatsApp, y los esperamos con mucho gusto. ¿De acuerdo? Tenemos cabida para unas 35 personas. Entonces, actualmente en el último cómputo habían escritas alrededor de 19 y que todavía hay espacio para que podamos decidir participar. Entonces, les deseo pues un feliz descanso, que se animen a participar y así tenemos la oportunidad de conocernos, que no nos conozcamos todavía, darnos un abrazo y de compartir. Nos vemos entonces, que la vida les florezca y me monto en un potro para que me cuenten otro. Hasta pronto. Felicidades. Que descansen. Vamos a dar por terminar. Muchas gracias. No, igualmente, don Jacinto, felicidades. Cuídese mucho.
Felicidades. Cuídense, nos vemos, hasta pronto. Que feliz, feliz, feliz provecho.